Hola a todos, mi nombre es Pedro Balsa. Buenas tardes, buenas noches quizá en España, todavía hay un poco de sol. Hoy voy a hablar de la certificación PMP, la certificación de proyectos más extendida en el mundo y su relevancia. Eh, Voy a proceder a desgranar estos conceptos. Bueno, ¿por qué debo certificarme PMP? Es una pregunta que mucha gente se debe hacer, ¿no? Porque lo que ocurre es que es una certificación exigente. Entonces, necesitamos ver si las contrapartidas superan, digamos, al esfuerzo, al dolor que llaman los americanos, el pain de ejecutarlo, ¿no? Pueden contactarme, email pedrobalsalisman.eu, cuenta de Twitter, @balsapedro, que veo que están invertidas, y cuenta de LinkedIn. Si ponen Pedro Balsa, en general aparecerá. Bueno, toda la vida me he dedicado a los proyectos. Primero en energías renovables, habiendo participado en el mayor proyecto en energía solar de la Unión Europea, proyecto This Direct Steel Supply, que generaba el vapor en los propios tubos, un proyecto de investigación más desarrollo tecnológico, con una tecnología que es tan pionera que un proyecto que hicimos hace más de 20 años, aún así no está aún comercializado. Mi perfil académico viene de la ingeniería de minas, la más antigua en España, es del componente energético. Luego he hecho mucha formación a lo largo de mi vida profesional. Por resaltar alguna, el máster MBA Executive y el máster en auditoría. Estoy doblemente certificado en Project Management, tanto por el PMI, el Project Management Professional, como Prince2 Practitioner, que es el nivel que te permite formar a la gente en Prince2 y también requerido para ejecutar ciertos proyectos en países fundamentalmente como el Reino Unido. En este momento estoy dedicado a mi empresa Lindman, que es una consultora estratégica fundamentada en las áreas de transformación digital, consultoría y dirección de proyectos. Y hace 12 años tuve la suerte de fundar una empresa, ADEX, que ya es sociedad anónima, y recientemente hemos constituido ADEX LLC, o sea, la filial estadounidense. Más de 25 años de experiencia en dirección de proyectos en múltiples sectores, desde el oil and gas o energía primigenios hasta pues retail en Ralph Lauren en Suiza más recientemente, ¿no? Con experiencia en 21 países, quizá más. Bueno, ya he gastado suficiente tiempo en presentarme a mí mismo. Lo fundamental es que sea capaz de explicarles lo que necesitan saber. La relevancia o no de la certificación PMP en este momento. Bien. Project Management Professional, PMP, del Project Management Institute, es la certificación con mayor reconocimiento en el mundo, o al menos lo ha sido durante muchos años. Siempre se encuentra entre las 5 primeras de cualquier ranking de impacto, con un salario medio quizás esté no del todo actualizado. Y bueno, el Project Management Institute tiene presencia en 200 países, hay 900.000 certificados PMP y hay unos 500.000 socios. Es decir, hay más PMPs que socios del instituto o del CAE. Es un dato que yo creo que es relevante. Bien, vamos a articular la sesión en 2 grandes bloques. Primero, entender si es relevante o elaborar sobre la relevancia de la certificación.
especialmente desde la irrupción de las metodologías ágiles. Bien, la segunda característica es entender bien el examen, ¿no? Porque al ser un examen que requiere unas condiciones denominadas de elegibilidad, es decir, cualquier persona no puede presentarse, tiene que tener una serie de requisitos, aparte de aprobar el examen. Entonces, es muy importante entender bien estos requisitos. Moviéndonos al primer punto, la relevancia actual de la certificación, vamos a hablar un poquito más del contexto. El contexto actual es que tenemos proyectos predictivos, basados en planificación, tradicionales, como queramos llamarlos. Y tenemos proyectos basados o usando metodologías ágiles. La irrupción de las metodologías ágiles, especialmente en sectores como tecnología y especialmente en áreas como finanzas, como lo que viene a ser tecnologías de la información, incluyendo incluso fintech, es potentísimo, pero incluso se ha desarrollado hacia otros sectores. Muchos sectores se plantean, quieren, desean introducir metodologías ágiles en procesos, incluso empresas como constructoras, como oil and gas, etc. Históricamente, PMI y la guía del PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, se ha considerado como una biblia desde el punto de vista de proyectos tradicionales o predictivos, aunque la última edición ya refleja la existencia de las metodologías ágiles. ¿De dónde viene la necesidad de la agilidad? Bueno, viene de muchos sitios, pero uno de ellos es el entorno, ¿no? El entorno VUCA, que he visto que ustedes en Latinoamérica, en muchos casos, ya han puesto VICA, porque es volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea, lo han españolizado. Nosotros aquí en España continuamos con las letras en inglés, sin embargo, en Latinoamérica, con buen criterio, lo han traducido al castellano. Pero estamos en un entorno que es difícil entender la situación y es difícil entender el impacto que una decisión va a tener. El caso más claro en Europa es el Brexit, ¿no? Si salimos o no salimos, si hay un Brexit duro o menos duro, ¿qué impacto va a tener? Pues no está muy claro en absoluto. O sea, no está muy claro, no está claro en absoluto. Bueno, vamos a hablar de algunas realidades, ¿no? Cuando yo busco la solución de un problema, me gusta seguir el rastro del dinero. Porque el dinero deja rastro. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿hay crecimiento en la inversión global? Es decir, ¿hay el negocio de los proyectos es cada vez mayor o cada vez menor? Entonces, fíjense en esta unidad que son los millones de millones. O sea, no el billón de 1000 millones, no, 1 millón de millones. Verán pocas veces esta unidad, en dólares. Esta es la evolución, la línea negra, es la evolución de la inversión en proyectos en la escala 2000-2016. Fijaros que hay una constante tendencia creciente, prácticamente ha doblado en esta serie histórica. Fijaros esta línea pequeñita, bueno, fina, aunque muy creciente, que es China. Fijaros la inversión en China, que es brutal. En rojo os he resaltado la inversión en España, que aunque no es más o menos constante, ¿no? No presenta esta pendiente al alza, pero se mantiene. Y como además las empresas españolas están trabajando mucho para el resto del mundo,
pues en ciertos sectores esta tendencia, por ejemplo, las empresas constructoras españolas seguiría una tendencia parecida a la inversión global. Es decir, hay mucho dinero en proyectos, ¿vale? Pero es que a más, lo que va a ocurrir es que cada vez la economía va a ser más proyectizada. O sea, en este momento o hace unos años, y ahora estamos hablando del cambio, el 90% del esfuerzo de unas empresas y del presupuesto de las empresas estaba en las operaciones rutinarias y un 10% en los proyectos. Pero es que ahora el 70% del esfuerzo está en los proyectos y un 30% en las operaciones. Es decir, que esta tendencia puede no solo ir creciendo, sino realmente dar un salto, una espina hacia arriba. Entonces hemos dicho que hay creciente inversión y una tendencia macro a la economía proyectizada. Bien. Ahora la pregunta, claro, es decir, ¿está claro o hay indicios muy claros de que la profesión de director de proyectos o las profesiones relacionadas con proyectos son profesiones de futuro? Ahora yo diría, vale, a la segunda pregunta que yo quiero hacerme es, dentro de esta tendencia creciente, cómo de interesante es la certificación PMP, en cuánto me ayuda. Entonces, vamos a ver este estudio recientísimo, tendrá menos de un mes, hecho por mi compañero Bernardo Valls del capítulo de PMI Madrid, del cual tengo el placer de ser uno de los miembros de la junta directiva. Entonces, revisando el nombre de las vacantes en español, vemos que PMP es la novena característica requerida en las ofertas de empleo. Fijaros que tanto en español como en inglés lo que más relevante es tener experiencia en proyectos. ¿Por qué? Porque falta gente. Como falta gente, cualquier persona que tenga experiencia en proyectos tiene muchas posibilidades. En inglés no se cita PMP expresamente por el peso que tiene Prince2 en Inglaterra, pero hablan de Need Certification. Lo que estamos diciendo que tanto en español como en inglés tener una certificación es muy importante para encontrar empleo en Project Management. Vamos a ver en qué porcentajes. Pues es un porcentaje a lo mejor del 10% de las ofertas, pero es que estamos yendo al segmento más alto de las ofertas. Siguiendo el rastro del dinero, vamos a ver de las 5 certificaciones para profesionales de tecnologías de la información en 2019, ¿cuáles son? La primera es Certified in the Governance of Enterprise IT, que es la mejor pagada este año. $121.000 al año. Bien. Luego tenemos dos AWS, que es Amazon Web Service, Certified Solution Architect y Certified Developer, en el entorno de los $120.000. Y entre medias de las dos, Project Management Professional. Aunque haya habido agilismo, aunque haya habido mejora, aquí tenemos Project Management Professional siempre entre las 5 certificaciones mejor pagadas para profesionales de IT. Y la última de las 5 del top 5, Certified Information System Security Professional, que es la certificación de seguridad informática que durante años fue históricamente la mejor pagada. ¿Dónde está la primera certificación de Scrum Manager? Está por aquí, creo que recordar que es la 7ª. ¿Te ayuda? Sí, sin ninguna duda. Vamos a ver el impacto de la certificación PMP en el salario, tanto en España como en el mundo.
Empecemos por una visión más global, mundial. En media, los poseedores de la certificación PMP tienen un 37% más de salario respecto a otros directores de proyecto con similar experiencia, pero no certificados. El 70% de los directores de proyecto encuestados reportó subidas salariales en los 12 meses anteriores a la elaboración de la encuesta. El sitio del mundo donde mejor pagan es Suiza. Advertencia, que yo trabajo en Suiza. También es muy cara la vida, entonces igual no ganas tanto comparativamente. El top 5 se completa con Estados Unidos, Australia, Alemania y Holanda. Y España ocupa el 22 de la lista que, como hemos dicho, encabeza Suiza. Pero claro, a lo mejor viendo el público hablamos de Colombia, hablamos de República Dominicana, hablamos de Perú, hablamos de España. A lo mejor estos países no son los que nosotros podamos encontrar trabajo con cierta facilidad. Vamos a ver qué pasa en España. El salario total de un project manager en España, fijo más variable, está en el entorno de 50.000 euros, mientras que el salario fijo medio es de 45.000 euros. Si entramos en la disquisición entre PMPs y no PMPs, los PMPs ganan en el entorno de 47.000 euros frente a los 40.000 de un no PMP o un 17,5% más. Hablando de salario fijo, no incluyendo los bonuses, los variables. Os voy a dar algunos datos de género. Aquí veo algunas mujeres, Victoria, Karina. Un 80% de los project managers son hombres frente a las mujeres. Y el salario medio de los hombres es 47.000 euros frente a 42.000 de las mujeres. En tendencia, porque claro, ahora se puede ganar mucho, pero a ver si llego tarde y cuando ya acabe el máster se va a ganar menos. No. Los próximos 12 meses un 62% espera subidas salariales, mientras que un 4% espera bajadas y un 35% por más o menos lo comido por lo servido. Mejores sectores: farma, finanzas, alimentación y bebidas y construcción. Bueno, hemos entendido la relevancia de la certificación y para eso hemos seguido el rastro del dinero. Hemos visto que en media ganas un 37% más a nivel mundial, un 17% más a nivel España y que va a haber un crecimiento en el gasto en proyectos por tendencia actual y porque la economía va a proyectizarse. Vamos a ver características de la certificación PMP, que mucha gente le entran dudas. Vamos a intentar aclarar todas ellas. La elegibilidad famosa del PMP, es decir, ¿puedo o no puedo presentarme al examen? Bien. Hay dos categorías. Si soy universitario y si soy bachiller. Si no soy ni bachiller, no puedo presentarme. La de bachiller no la voy a comentar en detalle porque creo que la mayoría no estamos ahí. Si eres universitario, precisas 35 horas de formación en dirección de proyectos. Que los que estén en un máster se acreditan con el título del máster. Pero necesitas tener el título, importante. Es decir, es que ya llevo dos asignaturas y con eso apruebo. No. Hasta que no tengas el título no tienes el diploma y hasta que no tengas el diploma no puedes acreditar las horas. Experiencia. Si eres un universitario son 4.500 horas que tienen que ser, o visto de otra manera, 3 años en los últimos 8 años. Es decir, tienes que tener 4.500 horas y 36 meses. Las dos cosas. Es decir, no, yo es que trabajo, estoy en Arabia Saudí, trabajo 15 horas al día por 6 días a la semana, 90 horas. Ya, trabajas 90 horas, pero no te vas a... Hasta que no lleves 36 meses no te va a servir. O sea, no te va a computar para las 4.500. Si el requerimiento de bachiller lo que cambia son la experiencia que te requiere 7.500 horas. Bien,
Últimos 8 años. No sé si alguno estará en este caso. No, es que yo hace 20 años era Project Manager, pero ahora soy comercial y ahora quiero volver. No te sirve. Bien. Experiencia de los 5 grupos de procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Cuidado. No quiere decir que sea una experiencia amplia, amplísima, que tú hayas liderado en todas las áreas, simplemente que te hayas expuesto en algún momento. Los meses de experiencia no se contabilizan por proyectos, sino por meses naturales. Y las horas se suman para el total. Si tienes proyectos en solape, se suman para el total. ¿Cuánto vale el examen? El examen vale 300, si eres miembro, vale 340 euros o 405 US dólares. Vale, ahora la pregunta es cuánto vale ser miembro de PMI para comparar el coste del examen de miembro y el de no miembro, que hemos visto que hay una diferencia de 125 euros. El coste del examen el coste de ser miembro de PMI son 119 euros, si no recuerdo mal. ¿Cómo me gestiono? O sea, siempre te interesa. ¿Cómo me gestiono yo esto? Pues es como sacarse un billete de avión por internet. Voy a mi página web, la página web de PMI, lo primero me saco un usuario y una contraseña para trabajar y empiezo aquí en Project Management Professional a rellenar los datos que me requiere. Cuando haya terminado, lo envío y me van contestando. Explicaremos más en detalle el proceso completo. Seguimos con las ventajas de ser miembro de PMI. El miembro de PMI tiene acceso a una copia gratuita de todos los estándares. ¿Qué estándares hay? No, ya el de valor ganado, el Work Done Extraction, la DT, el de Scheduling, que se ha cambiado recientemente, y las extensiones del PMBOK. Las extensiones son ampliaciones del PMBOK porque hay cosas que para, por ejemplo, ciertos tipos de proyectos no se citan en el PMBOK. Hay la extensión a la construcción, la extensión a proyectos públicos y la extensión a tecnologías de la información. Todo esto te lo puedes cargar gratuitamente en la web de PMI y lo tienes para siempre. Bien, ¿cómo es el examen? Porque mucha gente pregunta por el examen. Bien, la primera tema es que tiene 25 preguntas encubiertas que no se califican. ¿Por qué? Porque PMI indica que al igual que en un proyecto no tengo toda la información, en un examen tampoco tengo por qué tenerla. No hay puntaje negativo, o sea, cualquier pregunta que tengáis, contestáis. Si no la sabéis, y además como hay encubiertas que no tengo por qué saberlo, pues lo normal es que esas 25 no las sepa. El puntaje para aprobar, esto enfada, no hay un puntaje definido por PMI que te permita aprobar. El examen es adaptativo, pero yo, en mi experiencia, con aproximadamente un 70% de las respuestas se aprueba. Bien, el precio del Computer Base es 405 dólares si eres miembro y la membership vale 139 dólares. Luego el anual es 129. Y hay un tema muy importante. Hay 200 preguntas en 4 horas, lo que es un ritmo de 1 minuto y 12 segundos por pregunta. Hay que ir muy rápido. Alguna gente dice que aprobaría casi todo el mundo si el examen fuera a duración infinita, pero como es muy rápido, hay que ir con los conceptos muy frescos. Bien, avanzando en el proceso de certificación, pues lo primero, presentar la solicitud. Aunque aquí dice 90 días, la verdad que la solicitud se mantiene en la plataforma de por vida. Una vez que yo la hayas enviado, PMI tiene 5 días para contestar. Normalmente te contesta al día siguiente porque lo procesan por la tarde, ¿no? Por la diferencia horaria, que es la mañana suya. Pagas, quizás esto esté invertido, hay un proceso y puede haber un proceso de auditoría que tienes 90 días para demostrar que tú estás en condiciones de elegibilidad. ¿Cuándo se ejecuta el proceso de auditoría?
Yo diría que 1 de cada 10 casos. ¿Cómo se hace? Pues aunque la página web indica que puede haber llamadas, etcétera, en general lo que suelen hacer es solicitar al project manager o al candidato a la certificación PMP que envíe los papeles de la experiencia que ha declarado firmados por las personas que acreditan la experiencia. ¿Quién acredita la experiencia? Tu jefe, recursos humanos, un compañero, un cliente. Bien, una vez que has pagado y te han autorizado, tienes un año para hacer el examen. Durante ese año puedes repetir 3 veces, pero no es gratis. Y si dejas pasar el año, que eso es muy raro, pues perderías los derechos. Y entonces empieza lo que se llama el ciclo de certificación. ¿Qué quiere decir esto? La certificación del proyecto de PMP es mantenida, es decir, por el hecho de que tú te aprobaras un examen hace 20 años, pues no quiere decir que estés al día, ¿no? En mi caso de higiene de minas, pues legalmente estoy autorizado, por ejemplo, a hacer voladuras, por el hecho de que yo aprobé hace muchísimos años la asignatura correspondiente, ¿no? De laboreo de minas en este caso. Entonces, OPMI no lo acepta. Tienes que estar al día. Entonces, tienes un ciclo de 3 años en el cual tienes que tener 60 PDUs, Professional Development Unit. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es una PDU? Por hablar así en corto, una PDU es una hora de formación, pero puede ser más cosas. Por ejemplo, la práctica profesional, escribir un artículo, asistir a un seminario, ser voluntario, leer un libro. O sea, hay muchas maneras. Si al cabo de 3 años tú no llegaras a los 60, la certificación ha caducado, pero te dan un periodo de un año como de gracia para que no pierdas la certificación. Si al cuarto año no lo has conseguido, la certificación se anula. Sinceramente, no conozco gente que la haya perdido queriendo. Hay gente que la pierde porque pues, se mueve a otros sectores en los cuales ya no es relevante, ¿no? O se mueve pues, a marketing o a finanzas. Entonces lo abandona porque lo desea, no porque le haya porque se haya visto obligado, porque no haya podido cumplir los requisitos. Bueno, pues seguimos con el registro online, ¿no? Decimos que un usuario y una contraseña es muy sencillo, no tienes por qué ser miembro de BMI, no tienes por qué pagar nada inicialmente. Y vas buscando la certificación PMP, que no es la primera que aparece en la página, es lo que viene a decir esto. Bien, la certificación se basa en el PMBOK o PMBOK, como se llama en los países de habla castellana o española. Salió en 1996 y llevamos más de 5 millones. Y es la principal referencia para los profesores de edición del proyecto y es un estándar de facto. Le llamo su atención a la extensión del PMBOK para la construcción. He visto que mucha gente está en este sector. Y aparte de lo que viene del PMBOK, pues habla de recursos, habla de seguridad, higiene y medio ambiente, de gestión de reclamaciones y la gestión financiera, no solo el coste. En conclusión, hay tendencias de mercado que indican que la profesión de Project Management va a ser de futuro, o relacionada incluso a la abstracción del rol del Project Manager. Roles relacionados con proyectos son roles de futuro. Nos movemos hacia una economía proyectizada y han aparecido estas metodologías ágiles, ¿no? Que es la que en algunas veces se trata de presentar como que sustituyen o son modernas respecto de las metodologías predictivas. A pesar de ello, y en 2019 la certificación PMP se mantiene entre las 5 mejor pagadas de TIC. Hemos aprendido las características de elegibilidad de la certificación y hemos explicado las principales características del examen. Recordemos que es un examen de 4 horas con 200 preguntas y 25 encubiertas. Y ahora ya sin más, abro un turno de preguntas, agradecerles al haber asistido desde múltiples países, hermanos, que es una gran satisfacción para mí, y intentaré responder a las preguntas que me vayan haciendo. Elías Romero está escribiendo.
Tenemos ya unos cuantos escribiendo. ¿Hay algún curso de formación para este examen? La respuesta es sí. Hay en múltiples países cursos presenciales y existen algunos cursos en línea. Recomiendo cuando se asista a algún curso de formación preguntar por el nombre del formador, porque el libro, la certificación, la formación certificativa se puede enfocar de muchas maneras. Hay una mala que es que se empiece por uno a uno los 49 procesos, entradas, salidas y herramientas y técnicas. Pues el primero, vale, desarrollar el acta de constitución del proyecto. Pues venga, entradas, business case, bla, 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 herramientas y técnicas, salidas, el acta de constitución. Claro, como lo expliques así y encima haya 49 procesos, pues la gente se muere de aburrimiento y le va a costar sangre aprobar el examen. Entonces hay que ir a personas que hayan tenido la suerte de verse expuestas a grandes proyectos, que es lo que les permite explicarlo desde un modo que yo le llamo la música del PMP. O sea, tiene una letra, es difícil, pero tiene una música que es bastante sencilla. Entonces, si entiendes la música y te vas ubicando, luego la letra te entra. ¿Cómo adquiero las informaciones para presentar el examen? Entiendo que de Josías González, entiendo que lo que desea es entender cómo se reporta la experiencia. En la propia web de PMI hay que ir reportando proyecto a proyecto la experiencia. Te preguntan una serie de datos. ¿Qué compañía? El nombre del proyecto, cuál era tu rol dentro del proyecto, porque tú puedes ser director de calidad, pero a lo mejor el proyecto eras consultor. ¿Cuánto duró? ¿Qué hizo? ¿Qué actividades hacías? Y tu involucración en los 5 grupos de procesos, que al final hay que tener involucración en los 5 grupos de procesos. ¿Qué tiempo tarda la formación? Esto es muy variado. Algunas personas, esto es una pregunta de Josías González, algunas personas hablan del entorno de 100 a 150 horas para prepararlo después del curso específico. Pero esto, como les digo, es muy variable porque depende mucho de la experiencia de las personas. De alguna gente coge más rápido la música que otro, todo el mundo lo coge. En la gente que yo he certificado, al final todo el mundo ha aprobado, hay 100% de aprobados. Pero también depende cómo estudies. No es lo mismo estudiar, estar pues en un career break, en un momento que solo te dedicas a estudiar PMP y puedes dedicar 4 o 5 horas seguidas a venir de 12 horas de trabajo y estudiar una hora de 10 a 11 de la noche. ¿Hay alguna guía como referencia a seguir? Omar Santamaría pregunta. Hay muchas guías. En principio, digamos, el libro de referencia es el PMBOK. Fundamentalmente, el examen, aunque tiene algunas áreas que no cubre el PMBOK, básicamente se examina el PMBOK. Sin embargo, el PMBOK, en muchos casos, es insuficiente o no es un libro que está... No es insuficiente porque explica todo, pero no es un libro específicamente para prepararse la certificación. Es más bien un libro de referencia y como tal está... como tal está redactado. Entonces hay varios libros, yo recomiendo quizá el de Pablo Lledó, como sobre certificación PMP, que fue de hecho el primer libro redactado en español sobre certificación PMP, porque es un tono más ligero, más ameno, ¿no? El PMP es un tono un poco serio y como es largo, cuesta un poco. Elías Romero, gracias. Entiendo que no hace falta tener una formación específica para presentar exámenes de certificación. ¿Aconsejas hacer un máster de dirección de proyectos? Soy ingeniero de minas, estoy cursando actualmente el máster de hecho que hacer algo en dirección de proyectos. Elías, para presentarte tienes que tener 35 horas de formación en dirección de proyectos. Un mínimo de 35 horas en dirección de proyectos. Puesto que ya has hecho un máster, yo lo que me plantearía es hacer un curso específico en certificación PMP. Más que un segundo máster. En tu caso particular.
Pero sí que es requisito tener el curso de 35 horas. Entonces, el máster de seguridad, higiene y medio ambiente y calidad, no sé si se consideraría como válido para esas 35 horas. No es específico en principio, o habría que verlo en detalle. Pero luego hay dos temas. Uno, que hagas el curso, o sea, que tengas un curso de formación en dirección de proyectos, pero si no tienes un curso, en mi opinión, específico para la certificación PMP, aunque tú tengas un máster en dirección de proyectos, te va a costar mucho, porque los máster en general en dirección de proyectos tienden a expandirse, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del tema de finanzas, se ven varios enfoques a distintos procesos de compras. Sin embargo, la certificación PMP es más reducido en el sentido de que solo es el enfoque que define el PMBOK, pero a su vez hay que dominarlo mucho más que en el máster, ¿no? En un máster es más generalista y se ven los conceptos muchos más ampliamente. En el PPP hay que dominarlo en detalle y entender un poco esta lógica, esta música que yo llamo. Eh, ¿Esta certificación sirve en cualquier país? Sí. Hay países que está más extendido y otros que menos. En la mayoría del mundo está muy extendido. Quizá donde menos extendido pueda estar es quizá en Reino Unido, que también se acepta, como hemos visto. Ahora bien, no es una certificación de tipo académico o habilitante. No sé, en España no hay una legislación que obliga a que en una obra en este momento, mañana puede ser, que en una obra haya un PMP certificado. Pero sí es cierto que en los pliegos de condiciones de proyectos de todo tipo, pero especialmente grandes proyectos internacionales, están requiriendo que ciertos roles, no solo el project manager, sino a lo mejor todos los que dependen del project manager, incluso más, sean PMPs. Victoria pone 50 y un asterisco. No entiendo bien la pregunta. ¿Puedes reformularla, Victoria, por favor? O sea, porque es 50 y un interrogante. Bien, vamos a ver. ¿Qué innovaciones introducen las metodologías ágiles respecto a las metodologías del PMP? Bueno, el PMP ha recogido en parte el tema de agilidad. El PMP está pensado, el PMBOK, está pensado desde el punto de vista de la predicción. Es decir, se hace primero un plan y luego ese plan se ejecuta. Y si hay algo que no me sale, que veo que no me está funcionando bien o que puedo mejorar, vuelvo a cambiar el plan y ejecuto de acuerdo al plan, ¿no? Sin embargo, las metodologías ágiles lo que trabajan son otro tipo de ciclos más cortos. Entonces avanzo un poquito, veo las lecciones aprendidas, sigo. Avanzo un poquito, veo las lecciones aprendidas, sigo. Avanzo un poquito, veo las lecciones aprendidas, sigo. Entonces, si lo queremos ver desde el punto de vista de riesgo, el riesgo o el valor monetario esperado, que también se llama así, es la probabilidad por el impacto de ocurrir. Entonces, las metodologías predictivas, que son las que ocupan gran parte del PMBOK, quieren reducir el riesgo a través de reducir la probabilidad. Entonces planifico muy bien para que no me fallen las cosas. Las metodologías ágiles, por el contrario, lo que reducen es el impacto. Hago un movimiento pequeño y si me sale mal, pues revierto. Eso es en esencia, bueno, ambos campos son muy amplios. Victoria, una vez obtenido el máster, ¿es obligatorio llevar ese curso? No. El máster, el título del máster, te permite presentarte la certificación PMP. Sin embargo, lo que hay que ver es si eres capaz de aprobarlo o sería conveniente
tener un curso que te aclare, que vaya enfocado a la certificación propiamente dicha. Yo en muchos casos, en alumnos míos de distintos máster, han hecho también el curso específico porque, como os digo, el nivel de manejo que tiene que tener el alumno para la certificación es mayor, porque además el examen de PMP, no lo hemos citado y es muy importante, es situacional, es decir, ante esta situación, ¿usted qué haría? No es teórico, es situacional. Es decir, mañana tiene usted que entrar en producción, entregar el proyecto y por la tarde le llama el cliente que quiera introducir nuevas funcionalidades. ¿Qué hace? ¿Le insulta? Pues evidentemente esa no es. Le dice que no porque ya es tarde. Pues no es tampoco. Le dice, bueno, si usted quiere hacer esto, va a tener este coste, este retraso, pero a lo mejor al cliente eso le interesa y lo acepta. Ese es el tipo de preguntas que se hacen en la certificación PMP. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Que tengáis un